nuestra mente para ello, Señor. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasamos al tiempo de la palabra. Así es, amén. Muy buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida y damos gracias al Señor por este día en la cual nos da la oportunidad y el privilegio de venir y adorarle y recibir su instrucción, adorarle a través de su palabra. Así que, hermanos, nos dirigimos al libro de Colosenses, carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, sección del versículo 5 al 17, hermano. Así que les animo a ir a nuestras Biblias y poder acercarme a este pasaje que nos enseña acerca de las virtudes cristianas que debemos practicar nosotros como creyentes, como hombres nacidos de nuevo en nuestra vida diaria. Así que si me permiten, hermanos, oremos, hermanos. Oremos para que sea el Señor dirigiendo y tengamos toda su atención en su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, por acercarnos a ti, por atraernos a ti, por escogernos, mi Señor, y en la cual podemos, Señor, venir y conocerte, Señor. Oh Padre amado, Señor, te pedimos tu dirección, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción a nuestra vida, Señor, redarguyéndonos, Señor, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor. Oh Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos vivir, Señor, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y, hermanos, para empezar, esta carta de Colosenses, que a pesar que es una carta corta, cualquier punto que escojamos de ella es de gran relevancia para nuestros días. Sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo acerca más allá de 2000 años atrás, pero tiene un mensaje eterno y que aborda todos los conflictos a los cuales nosotros nos enfrentamos hoy en día. Nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como la respuesta a todos los problemas y crisis de nuestra era. Y les invito, hermanos, a que vayamos y demos un vistazo general. En el capítulo 1, verso 16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En esta carta podemos ver claramente cómo nos presenta a nuestro Señor como el Creador. Y en el versículo 18 leemos: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Las escrituras nos presentan a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. La verdadera unidad solo puede existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. Colosenses también nos muestra la identidad de Jesús. Lejos de ser un religioso más, las escrituras nos enseñan que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en el verso 15. Y aquel en quien habita corporalmente toda la verdad, toda la deidad. Hoy día muchas personas se preguntan: ¿será verdad que Cristo puede cambiar nuestra vida? ¿Será verdad que Él puede darnos paz, gozo y felicidad? ¿Será verdad que Cristo da significado, esperanza y propósito? Y el libro de Colosenses nos responde todas estas preguntas. Veamos el versículo 22 del capítulo 1. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él.
Cristo nos hace a nosotros, los pecadores, que seamos sin manchas a los ojos de Dios. Cristo cambia nuestra vida. Y vemos en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, y arraigados y solidificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Conocer a Cristo trae estabilidad a nuestra vida. Conocer a Cristo nos hace tener contentamiento y ser agradecidos. Vemos en el capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. Podemos decir, y es una seguridad que tenemos, hermanos, que Cristo satisface todas nuestras necesidades. En Cristo nada nos hace falta. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nos dice el versículo 3 del capítulo 3. Cristo transforma de manera tan radical nuestras vidas, hermanos, que la pasada muere. Somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Conocemos que Cristo es Dios hecho carne y su palabra tiene completa autoridad y es absoluta. Y es la única verdad. Nos dice Colosenses también en el capítulo 2, verso 12 al 15, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida estaba viciada de pecados. Nuestras actitudes eran contrarias a la ética bíblica. Y como vemos y nos lo enseña en la Escritura, desde la caída de Adán y Eva, el pecado nos dañó totalmente. El pecado nos corrompió en la misma raíz de nuestro ser. A partir de ese momento, todo quedó trastornado. Desde ese entonces en nosotros está presente lo que es la rebelión, el egoísmo, el resentimiento, el interés propio. Y sabemos que el pecado es el problema del hombre. La fuente de nuestro ser interior se corrompió y todo se corrompió con ella. El hombre sin Dios es incapaz de hacer lo que a Dios le agrada. Un hombre sin Dios solamente es capaz de agradar al pecado y a la carne. Pero hemos tenido esta nueva noticia y maravillosa noticia, que es que el Señor, por medio de su redención, nos purifica el corazón. Por medio de la verdad de su evangelio, nos trajo luz y vida. Por medio de su Hijo, fuimos restaurados y reconciliados para con Dios. Una vez que ha nacido, el hombre recibe una capacidad a través de la cual él puede agradar a Dios, porque el Espíritu Santo le sella, le da dones, le guía y le redarguye. Así que como cristianos estamos obligados a andar en el Espíritu, como nos dice Gálatas 5:16, que nos dice:
Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Somos guiados por el espíritu, hermanos. Cuando como creyentes obedecemos la palabra, ponemos de manifiesto las virtudes y los atributos de Dios. Recibimos sus ricas bendiciones y esas bendiciones son las que edifican a nuestros hermanos, son las que edifican a otros creyentes. El domingo pasado recibíamos la enseñanza y la exhortación de que como discípulos de Cristo, nuestro enfoque e interés debe estar en crecer y madurar espiritualmente. De que como discípulos de Cristo debemos anhelar y estar en unidad con nuestro Señor. De que como discípulos de Cristo debemos estar fundamentados en el Señor. A través de toda la Escritura podemos ver que el Señor se manifiesta a nosotros, se revela y no solamente nos da información, sino que nos da una verdad que tiene como el fin una relación con Él. Vemos a Dios moviéndose intencionalmente, de manera deliberada, hacia niveles más profundos, significativos de relación con su pueblo. Vemos al Señor desde el Antiguo Testamento en la ley, hasta la promesa de Dios con nosotros en Isaías, hasta la aparición de Cristo encarnado en el Evangelio, culminando en ¿qué? En una relación cara a cara y sin mediación con el Cristo descrito en Apocalipsis. Entonces, hermanos, como iglesia estamos llamados a relacionarnos unos con otros, a desarrollarnos en el contexto de relaciones de amor y exhortación, de crecimiento y de madurez, de ser formados cada vez más a la imagen de nuestro Señor. Es a través de estas relaciones que nosotros como creyentes vamos a conocernos los unos a los otros, vamos a conocer nuestras luchas, vamos a conocer nuestros dones y vamos a construir una cultura de iglesia que se edifica mutuamente. ¿Por qué? Porque mostramos al Señor Jesucristo, porque mostramos las virtudes cristianas. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados. El Señor no hace un llamado al pastor o al líder en la iglesia. El pastor no hace un llamado a todo el cuerpo de Cristo, a contribuir en la obra de la iglesia. Y es lo que hoy, hermanos, queremos exponer a la luz de la Escritura y que el Señor nos lleve a examinarnos, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos anime, nos corrija a través de esta sección de Colosenses, a través de esta carta de Pablo a los hermanos de Colosas. Y queremos centrarnos del versículo 9, la parte B, donde Pablo, y sabemos que esta carta la escribió, como menciona en el versículo 2 del capítulo 1, a los hermanos santos y fieles, a los hermanos que tenían fe en Cristo Jesús, a los hermanos que vivían en amor por todos los santos. Qué interesante que Pablo, como líder, no omite darles ordenanzas, darles exhortaciones acerca de practicar las virtudes cristianas en su vida diaria. Y no solo eso, sino que esto debía influir para que también los demás lo hicieran. El Señor, a través de este pasaje, y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos provee de una vestimenta única, una vestimenta de gala, una vestimenta que debemos lucir en todo momento, una vestimenta que no puede estar guardada en nuestro armario, que no puede ser solamente información, sino que debe ser práctica. Esta vestimenta es la que nos caracteriza a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Pero sabemos que antes de poder lucirla, tenemos que despojarnos de las vestimentas sucias, de esos harapos de la vida vieja, de esa vida centrada en el propio yo,
de esa vida centrada en el orgullo, esa vida que caracteriza al viejo hombre, debe quedar atrás. Como nos menciona Pablo, haced morir. Con el pecado no debemos ni coquetear, con el pecado no debemos ni jugar, porque el pecado fue el quien llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. No hay manera entonces de nosotros querer lucir esa vestimenta. Por lo cual el Señor nos dice que nos revistamos del nuevo. Nos dice en el verso 9, la parte B, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y sabemos que hoy en día la manera de vestir en nuestra sociedad nos dice mucho acerca de los que son. Nosotros nos vestimos de manera adecuada para diferentes ocasiones y llevamos un atuendo correspondiente para la profesión en la cual nos desempeñamos. Si soy un jugador de béisbol, me pondré una indumentaria de jugador de béisbol. Y así, si soy un abogado, tendré que ponerme una indumentaria de abogado. No voy a ir en short, en chancletas a un juicio, porque si no, eso traería situaciones vergonzosas. Así mismo nosotros como cristianos, hermanos, debemos vestirnos esa vestimenta que nos ha dado el Señor, esa vestimenta espiritual. Tenemos una nueva identidad y tenemos una vestimenta para ello. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. La salvación que tenemos conlleva una responsabilidad doble. Todos nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad. En el sentido restrictivo, como nos menciona Pablo, hacer morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. En el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. 9, no mintáis los unos a los otros. Ese estilo de vida pecaminosa es parte de nuestro pasado. Pero en sentido positivo, Pablo nos menciona ese nuevo estilo de vida, la vida del nuevo hombre. Pero para lograrlo debemos entender 6 puntos con los cuales queremos reflexionar en este día. La posición del nuevo hombre, el progreso del nuevo hombre, la compañía del nuevo hombre, la realización del nuevo hombre y la perfección del nuevo hombre. Y nuevamente leemos parte del verso 9 y versículo 10. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo. Y vemos la relación que tiene este pasaje con los versículos anteriores del 5:9. El 5:9, Pablo expone a los hermanos de Colosa las cosas de las cuales ellos debían despojarse como creyentes. Y de la sección del 12 al 17 nos habla de lo que debemos vestirnos. Así que podemos decir que este versículo actúa como un puente de transición en el abismo que separa al viejo hombre del nuevo hombre. Un abismo que jamás los creyentes hubiéramos podido cruzar, al menos que Jesús nos hubiera hecho nuevas criaturas. Dice la palabra, habiéndos. Esto nos señala que ya es un hecho, hermanos. El creyente ya fue despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero hoy día podemos encontrar otras posiciones acerca de esto en relación a lo que se refiere el viejo hombre y el nuevo hombre. Muchos sostienen
que mediante la salvación los creyentes no solamente tenemos un nuevo hombre, sino que también tenemos y conservamos al viejo. Así que se podría decir que la salvación, en vez de transformar, solo añade. Y se argumenta que de aquí entonces la lucha de la vida cristiana viene de esta batalla entre dos. Pero la Biblia nos enseña que no. Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva creación, un cambio totalmente. Somos hechos nuevas criaturas. También Pablo escribió en los Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, en Romanos 6:6. O sea, la salvación es transformación. El viejo hombre se va y en su lugar viene el nuevo. No puedo decir que yo he sido transformado cuando estoy viviendo una vida deleitándome en el pecado. R.H. Lenski escribió, el viejo hombre no puede experimentar la conversión ni puede ser renovado. Solo puede ser sustituido por el nuevo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el viejo hombre? Y la Biblia nos enseña que el viejo hombre es el hombre que no ha sido regenerado. Es la herencia que recibimos de Adán. El viejo hombre es pecaminoso, está corrompido y es detestable. Como uno menciona a Pablo en Efesios capítulo 4, verso 12. Viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre, cuando reciba a Cristo, es sustituido por el hombre regenerado. Y aquí, el nuevo hombre que es regenerado representa a cada creyente en Cristo. El nuevo hombre es la nueva criatura que Pablo nos menciona en 2 Corintios 5:17. Nuevo hombre no anda como anda el mundo. Su andar es diferente al mundo. El nuevo hombre no anda conforme a la vanidad de su mente. Ahora anda en amor. ¿Por qué? Porque reconoce a Cristo como su Salvador. Ve la obra de amor de Cristo, que se entregó a nosotros mismos como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El nuevo hombre ahora anda en la luz de la verdad de Dios. El nuevo hombre no anda como necio, sino como sabio. Ahora se deleita en la ley de Dios. Ahora ama al Hijo de Dios. Ahora aborrece el pecado. El nuevo hombre procura la justicia y procura hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia vemos esto. La Biblia nos enseña que solamente hay dos clases de hombres. No hay un punto intermedio. No hay una línea en la cual podamos decir, yo estoy aquí y allá. No, no existe. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Solo existen dos tipos de hombres ante los ojos de Dios, que son Adán y Jesucristo. De ellos dos se desprenden todos los demás. Y es maravilloso cómo Pablo nos habla de esto en el capítulo 5 de Romanos, a partir del versículo 12.
donde nos habla que el pecado y la muerte vinieron a través de Adán. Pero la gracia y la justicia vinieron por medio de Cristo. Así que debido a la desobediencia de Adán, todos los hombres son pecadores. Mientras que gracias a la obediencia de Cristo somos justificados, como nos dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que es imposible estar en Adán y en Cristo a la vez. No es posible. Es imposible ser o tener un nuevo y un viejo hombre a la vez. Es imposible estar viviendo deleitándome en el pecado y decir yo creo en el Señor. Ahora podemos hacernos las preguntas. ¿Por qué entonces como creyentes pecamos si el viejo hombre se ha ido? Y la respuesta es que nosotros como creyentes pecamos porque el nuevo hombre habita en un cuerpo viejo. Y por tanto tenemos esa lucha contra la carne. Recordamos a Pablo en Romanos 7. Y Pablo nos establece con claridad que el pecado no está en el hombre interior, en el que ama a los santos, sino en la carne. Y la carne no es el cuerpo en sí, sino el cuerpo usado y oprimido por el pecado. El concepto de la carne nos indica todo lo que encierra todos los deseos, impulsos, pasiones pecaminosas relacionados con nuestra condición humana. Por eso que Pablo nos menciona en el capítulo 8, y lo decimos de esta manera, que la presencia de la carne no redimida nos lleva a gemir. Nos dice Pablo, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, en Romanos 8:23. Pero ahora como nuevos hombres que hemos sido transformados, tenemos una nueva vida. Y aquí es donde vemos el progreso del nuevo hombre. Sabemos que cuando somos transformados, somos verdaderos creyentes, tenemos una nueva vida. Pero no tenemos la madurez espiritual inmediatamente. Todavía la carne deja ver vestido del viejo hombre frente al nuevo para tentarnos a usarlo en el transcurso de nuestra vida. Pero como sabemos, nosotros como nuevo hombre estamos completos y tenemos la capacidad de crecer. Así como nacemos, así como un bebé cuando nace está completo, él crece y se desarrolla. Pablo nos escribe en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. De manera que puede salir adelante a pesar del hombre exterior que se desgasta. Nuestra vida debe ir en incremento hacia la semejanza de Cristo. Nuestra vida no debe ir en incremento hacia la vida pasada. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno, nos dice Pablo. Y este concepto de se va renovando se refiere a ser nuevo en calidad. Se trata de una calidad que nunca antes habíamos experimentado. Y es muy diferente a la naturaleza depravada que va en decadencia. La nueva vida en Cristo está siendo constantemente renovada por Dios. Nos dice el versículo 10 del capítulo 3 de Colosenses:
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia un verdadero epignosis, es la palabra conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Y esta palabra conocimiento se refiere a un conocimiento completo y profundo. Así que el proceso de renovación en el creyente trae consigo un mayor conocimiento. William Hendrickson escribió: cuando un hombre es guiado hasta las aguas de la salvación, al principio estas aguas solo llegan hasta sus tobillos, pero a medida que progresa a su profundidad, llega hasta las rodillas, luego alcanza sus hombros y finalmente solo es posible atravesar nadando. Es imposible que nosotros crezcamos en nuestra vida cristiana como hijos del Señor sin el conocimiento. Pablo nos menciona en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También Pablo nos dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Cuando nos convertimos y cuando el Señor hizo esa conversión en nosotros como creyentes, Dios nos da la capacidad espiritual. Dios nos da la capacidad moral totalmente nueva, que una mente separada de Cristo nunca podrá adquirir. Podemos decir, y lo sabemos, que la vida santa fluye de un conocimiento maduro. Y la fuente del conocimiento es la Biblia. Como Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También Pedro exhorta a los creyentes diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es el alimento que hace posible nuestro crecimiento. Sin la palabra de Dios no podemos ser enseñados. Sin la palabra de Dios no podemos ser instruidos. Sin la palabra del Señor no podemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Sin la palabra del Señor no crecemos para salvación. La rapidez con la cual crecen los creyentes depende de la cantidad de conocimiento, no intelectual, sino del conocimiento que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida cristiana, del conocimiento que pongamos en práctica de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la meta del conocimiento en nosotros como creyentes es llegar a ser conforme a la imagen de aquel que nos creó. El nuevo hombre, el creyente que crece, que vive para la gloria del Señor, que aborrece el pecado, se vuelve cada vez más como su Señor, Jesús, que lo creó.
Y Pablo nos lo menciona en Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El plan de Dios para con nosotros es que nosotros como creyentes lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Nos dice Pablo en Romanos 8:29, porque a lo que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El nuevo hombre continúa progresando. El nuevo hombre tiene su mirada fija en los cielos. El nuevo hombre sigue a Jesucristo. Muera su propio yo, muera su orgullo. El nuevo hombre cada día más procura ser semejante a aquel que le salvó, hasta que muera o hasta que el Señor vuelva. Él persevera en su fe. El apóstol Juan nos dice también en su epístola, en el capítulo 1, en la primera epístola, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Así que hemos sido transformados, ahora tenemos una nueva vida y sobre todo tenemos una nueva compañía, la compañía del nuevo hombre. Y lo vemos ahí en el capítulo 3, versículo 11, cuando cita Pablo a los colosenses, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nuestra nueva compañía es el Señor Jesucristo. Pero algo maravilloso que nos enseña todo esto es que la vida resucitada no solo trae consecuencias en cada creyente, sino que trae consecuencias en la iglesia. Asimismo, como la iglesia se despojó de los harapos, de la vida vieja, de esa ropa sucia, la iglesia también se despoja de las antiguas barreras que separaban a las personas. En la iglesia ya no hay lugar para barreras raciales. No hay lugar para las pretensiones sociales. No hay lugar para las pretensiones en la cultura. Dios nos unió a todos en Él, en Cristo Jesús. Pablo lo cita también en la carta de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto fue una revelación increíble y asombrosa a los ojos del primer siglo, del mundo del primer siglo. Toda barrera que existía, que separaba a las personas que estaban tan arraigadas a su cultura, a su religión, y que hoy día siguen teniendo fuerza, fueron abatidas, fueron derrumbadas. Un ejemplo, el griego y el judío, el judío que está bajo la circuncisión y el que no, ellos estaban separados por sus barreras raciales y religiosas. Estas barreras parecían que no se podían penetrar, que eran inquebrantables. Ellos eran desconocidos el uno para el otro, eran extraños.
Los judíos rehusaban entrar a la casa de un gentil. Los judíos no aceptaban una comida preparada por un gentil. Ni siquiera compraban carne a los carniceros gentiles. Los judíos, cuando regresaban a Israel, mostraban su desprecio hacia los gentiles, sacudiendo el polvo de sus vestidos y calzados. Y aún en Hechos vemos que los apóstoles se mostraban reacios a aceptar a los gentiles en igualdad dentro de la iglesia. Y asimismo, los gentiles manifestaban estos sentimientos hacia los judíos. Pero el glorioso evangelio de Jesucristo rompió esas barreras. Ahora judíos, gentiles, escitas, bárbaros, chinos, negros, panameños, británicos, todos somos uno en Cristo. Y Pablo nos lo describe en Efesios, capítulo 2, versículo 13 al 16, donde dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En el mundo antiguo era impensable reunir en comunión a todos estos grupos diferentes. Sin embargo, es precisamente lo que ocurrió en la iglesia. Cristo derribó toda barrera cultural que separaba a los hombres. Y hay una historia muy preciosa en la cual muestra la unidad entre esclavos y libres, y que se dio en la arena de Cartago en el año 202 después de Cristo. Relata la historia de una mujer llamada Perpetua, proveniente de una familia noble, de una familia rica, y Felicita, que era una niña esclava. Sufrieron el martirio por causa de Cristo. Al enfrentarse a las fieras salvajes, ellas unieron sus manos. Una esclava y una mujer libre murieron juntas por el amor al mismo Señor. Todas las barreras, hermanos, que erige el hombre no tiene cabida en la iglesia, porque Cristo es el todo y en todos. Puesto que Cristo habita en cada creyente, todos somos iguales. Cristo rompe todas las barreras raciales, religiosas, culturales, sociales, y nos une a todos como un solo hombre. Y es por esto que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de exhibir, de mostrar las virtudes cristianas en nuestra vida diaria. Tenemos poderosas razones para exhibir el fruto del Espíritu Santo. Nos dice Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y recordamos que Pablo del 5 al 9 nos habla de lo que los creyentes debían quitarse, mientras que del 9 al 11 nos habla nuestra identidad que tenemos en Cristo. Y ahora Pablo nos va a enseñar de lo que nosotros debemos vestirnos. De 9 al 11 vemos lo que Dios hizo por nosotros, y ahora del 12 al 17 vamos a ver lo que Dios espera de nosotros como creyentes. Una respuesta.
Una identidad justa debe dar como resultado un comportamiento justo. Dicho comportamiento es la manifestación externa de la transformación que ha habido dentro de nosotros. Y este constituye la única prueba segura de que verdaderamente ha habido una transformación en nosotros. Dice Pablo, vestíos pues como escogidos. Y esta palabra escogido nos describe al pueblo de Dios. Pablo nos dice en segunda de Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios en Romanos 8:33? Y en el Antiguo Testamento también vemos que a los escogidos son aquellos creyentes de entre la nación de Israel. Entonces debemos observar que el escogido, que el creyente, perdón, es escogido de Dios. Nosotros no nos hacemos cristianos por nuestra propia elección, pero en cambio somos escogidos de Dios. Como dice Pablo en Efesios 1:4, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Vemos a Pablo confiando que Dios había escogido a los tesalonicenses y le daba gracias a Dios por ello. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. La Escritura nos enseña que Dios no nos llamó debido a nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Gracias a la elección de Dios, los creyentes somos santos y amados. Y en el lenguaje bíblico, esta palabra santo significa separado para Dios. Santificar no significa hacer santo, sino que es el término de separados para Dios. Por ejemplo, cuando vemos en Pedro que dice, primera de Pedro 3:15, dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Pero nosotros no podemos hacer a Dios santo, pues Él ya es infinitamente santo. Por tanto, cuando usamos esta palabra en respecto a nosotros como creyentes, es la idea de describir a un pueblo que ha sido apartado para Dios. Somos diferentes del mundo, pero si no actuamos conforme a esa separación que el Señor nos ha hecho, estamos arruinando el propósito que Dios tuvo para con nosotros. Los creyentes somos amados por Dios. Y esto significa, hermanos, que somos el objeto especial de su amor. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces hemos sido escogidos, santos y amados. Y esa palabra amado sugiere la idea de una acción completada cuyos resultados continúan. Lo podemos decir de la siguiente manera: Dios ama a sus escogidos con un amor constante y perfecto. Y es por esto que Pablo entonces apela a tres realidades al hacernos su exhortación. Nosotros como creyentes somos escogidos de Dios, somos apartados para Dios y somos amados de Dios. Tenemos estas virtudes cristianas como creyentes. Y Pablo nos presenta el imperativo: vestíos. ¿Vestíos de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y estas son las virtudes que nosotros debemos tener en práctica cada día. Cuando Pablo nos dice vestíos,
nos da la referencia a vestirnos, a cubrirnos. Y estas cualidades que mencionamos deben ser nuestra marca. Cuando hablamos de entrañable misericordia, nos referimos a ese sentimiento de las entrañas, de lo profundo de nuestro corazón, donde se emanan las emociones, el centro de nuestras emociones. Y la palabra misericordia, que significa piedad, simpatía o compasión. Cuando unimos estas definiciones, podemos decir que Pablo nos dice que nos vistamos de una compasión profunda, que tengamos un sentimiento de compasión interna y apremiante. La misericordia, un atributo divino de Dios y que hemos demostrado en su máxima expresión en Jesús. Esto era requerido con urgencia en el mundo antiguo y es requerido con urgencia en nuestros días. En ese entonces, las personas enfermas, ancianas o heridas, con frecuencia eran abandonadas a su propia suerte. Y el resultado era que morían, hermanos. Hoy, esto sigue pasando. Y nosotros los creyentes no debemos ser indiferentes al sufrimiento. Nosotros como creyentes debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas, mostrando esa entrañable misericordia que mostró Jesucristo, así cuando vio a las ovejas dispersadas y nos dice que él tuvo compasión de ellas. También vemos que Pablo nos dice que nos vistamos de dignidad. Y esta palabra también está relacionada con la misericordia. Y se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y que suaviza toda su dureza. Jesús utilizó esta palabra al afirmar: mi yugo es fácil, no es duro ni es cruel. La persona que es benigna se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo como por el suyo propio. Recordamos que Jesús fue benigno y nos da ese mandamiento de que debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien, que no debemos esperar nada de ellos, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La benignidad fue la que nos guió al arrepentimiento a nosotros. Pablo nos habla también de vestirnos de la humildad. Y fue el cristianismo que llevó la humildad a una virtud, porque se veía en un sentido negativo. Nos dice Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La humildad de la que Pablo nos habla, hermanos, es la que se deriva de un corazón rendido a la voluntad de Cristo. La humildad es el antídoto contra el amor propio que envenena las relaciones. La humildad es la que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo también llama a que nos vistamos de mansedumbre. Y esto no tiene nada que ver con ser débiles, ni con flaquear, sino que reconocemos que somos pecadores y que estamos dispuestos a soportar las cargas que los pecados de otros le infligen. La mansedumbre es solo viene como fruto del Espíritu Santo. Y la mansedumbre debe caracterizar la conducta permanente del cristiano. Incluso cuando queremos restaurar a un hermano,
o incluso cuando defendemos nuestra fe ante los argumentos de los no creyentes. Debemos ser mansos. Pablo también nos dice que nos debemos vestir de paciencia. Y la paciencia es lo opuesto al resentimiento y la venganza. Y fue también una de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Pablo en 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Sabemos que si no fuera por la paciencia del Señor, ninguno alcanzaría la salvación. Pablo nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y aquí Pablo nos amplía el sentido de la palabra paciencia. Al final del versículo 12, soportándonos unos a otros. Es algo recíproco. Es algo en la cual ambas partes tenemos la misma responsabilidad. Y Pablo añade, perdonándonos unos a otros, pero ahora usa la reflexión. O sea, que no solamente el sujeto participa de la acción. Anteriormente, y la idea puede ser esta que nos dice Pablo, el soportarse es una responsabilidad que recae en cada uno de nosotros como creyentes. Es recíproca. Pero el perdonar es una responsabilidad de cada uno. No importa lo que me han hecho, yo debo perdonar. Pablo nos dice también que debemos soportarnos unos a los otros, que quiere decir resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los insultos, de la indiferencia, de cualquier mal, sin buscar vengarnos. Recordamos cuando Pablo le dijo esto a los corintios en 1 Corintios 4:12, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Ese es nuestro ejemplo. Como creyentes debemos ser pacientes. Pero no solo la paciencia debe caracterizarnos, sino, como veníamos diciendo, sino el perdonarnos los unos a los otros. Perdonándonos a nosotros mismos. Como iglesia en conjunto debemos ser benignos y perdonarnos mutuamente. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La Biblia nos establece a Cristo como el modelo del perdón. Así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonarnos. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Él nos perdonó. Él perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros errores. Y Jesucristo es el modelo a seguir, en lo que continúa añadiendo Pablo en esta carta. Porque, y nos dice Pablo, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor es la corona de las virtudes que hemos mencionado. El amor es lo más fundamental, es lo imprescindible dentro de estas virtudes. Esta palabra amor que nos menciona Pablo se usa siempre en el Nuevo Testamento referente al amor de Dios. Siguiendo la analogía de vestirnos, de ponernos la vestidura, el amor es el cinto que ajusta todas estas cosas que acabamos de mencionar. El amor es la cualidad moral más importante en la vida de nosotros como creyentes. El amor es como el pegamento que hace posible la unidad en la iglesia. Nosotros como creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal
mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, así como de perdonarnos ni soportarnos, a menos que nos amemos los unos a los otros. Si no nos amamos los unos a los otros, todas estas otras virtudes no las podemos llevar a cabo. Pasarían a ser simplemente un esfuerzo. Pasaría a ser simplemente un acto legal. Pablo nos recuerda en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tratar de practicar todas estas virtudes que mencionamos sin amor resultan en legalismo. Nada de lo que hagamos es aceptable ante Dios a menos que esté motivado por el amor. Nos dice Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Todas las cualidades que hemos descrito, hermanos, deben fluir del amor. Es el fruto de una vida llena del Espíritu Santo. Esto se aplica al conocimiento, a la fe, a la obediencia. En el amor reside nuestra belleza como cristianos, pues es el amor el que disipa los horribles pecados de la carne. Los horribles pecados de la carne que destruyen la unidad. Ahora que estamos vestidos del amor, tenemos prioridades como nuevo hombre. Y estas prioridades son, y las cuales nos interesan, es la paz de Cristo, es la palabra de Cristo y es el nombre de Cristo. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto que teníamos con Dios ya no es más. Ya la tregua fue pagada por la sangre de nuestro Señor. Es por esta razón que nosotros como creyentes gozamos de descanso y seguridad. Pablo escribe a los filipenses diciendo, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos otorgó paz, no la paz como nos la da el mundo, como nos la da el mundo. Y nos dice Pablo, la paz gobierne, la paz de Dios gobierne. Y esta palabra gobierne se usaba para describir la actividad de un árbitro en el momento de decidir el resultado de una competencia atlética. O sea que la paz de Cristo es la que nos guía a nosotros cuando debemos tomar decisiones. Cuando enfrentamos una dificultad, un dilema, es la paz de Cristo la que nos guía. Y para esto nosotros debemos evaluar si nuestra decisión está de acuerdo a nuestra pertenencia a Cristo y con la paz que goza en Él. Nosotros no podemos poner en juego esto, la unión que tenemos con el Señor, porque nosotros somos posesión de Cristo. Es nuestra unión con Cristo la que nos impulsa a llevar una vida pura. Y el segundo factor radica en determinar si nuestra decisión traerá como resultado una paz profunda y permanente en nuestros corazones. Y estos son los dos principios que a nosotros como creyentes, hermanos, nos impiden pecar. Porque el pecado ofende a Cristo y nosotros estamos en paz con Él. ¿Por qué queríamos llevar a cabo y quitar ese descanso y esa seguridad que hay en nuestro corazón? Entonces nosotros como creyentes, hermanos, estamos llamados a vivir en paz.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La verdad de la Escritura, hermanos, debe estar impregnada en cada área de nuestra vida como creyentes. Y la palabra del Señor es la que debe controlar nuestros pensamientos, actos y decisiones. La palabra mora en nosotros cuando la escuchamos, la usamos, la guardamos y nos aferramos a ella. Para esto es necesario que como creyentes, hermanos, leamos la palabra, estudiemos la palabra y vivamos la palabra. Hagamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por su palabra. Dejar que su palabra more en abundancia es estar controlado por su Espíritu. Y estas cosas van a producir en nosotros esta respuesta de cantar con gracia al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nosotros como creyentes cantamos con gratitud por la gracia de Dios. Solo vivir una vida aferrada a su palabra, una vida entregada a la voluntad del Señor, nos lleva a vivir en agradecimiento con cánticos que alaben al Señor para su deleite y para su gloria. Y como resultado adicional esto trae a nosotros que nos edificamos también. Y sobre todo, todo lo que hacéis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El método más práctico y simple de vivir nuestra vida cristiana es haciéndolo todo, sea de palabra, de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Debemos actuar de manera consecuente con su carácter y su voluntad. Como nos dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vestir la nueva vida, hermano, es vestirnos de Cristo. Este es el deber que debemos como creyentes. Esta es la vestimenta que nos ha dado el Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. En el armario de nuestro corazón, hermanos, no debe faltar esta vestimenta perfecta, la vestidura de Cristo. Nuestra meta como creyente es alcanzar la semejanza de Cristo. Guy H. King relata la siguiente historia, hermanos, para terminar. Dice, hace algunos años me encontraba dirigiendo la misión de servicio especial de niños en uno de nuestros lugares de recreo en la costa sur. Al dirigirme a la playa una mañana, un niñito que caminaba con su madre dijo al verme, mami, aquí viene el hombre Jesús. Con esto quería decir que yo era el hombre que les hablaba a los niños acerca del Salvador. Pero ese día su comentario significó mucho más que eso para mí. ¿Qué derecho tenía o tengo yo para ser llamado un hombre Jesús? ¿Hasta qué punto me parezco a él en realidad? Y a través de este pasaje, hermanos, queremos reflexionar y examinarnos delante del Señor en esto. ¿Hasta qué punto nos parecemos a Cristo, hermanos? ¿Estamos llevando su vestidura? ¿Estamos nos vistiendo de Cristo? ¿Estamos amándonos los unos a los otros? Nosotros como creyentes debemos vestir a Cristo de tal manera que cuando cualquier persona nos vea, vean a Cristo. El Señor nos dijo y dice que sus seguidores son luz del mundo y sal de la tierra. Esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros como creyentes debemos ser promotores de la gloria de Dios. Debemos ser proclamadores del Evangelio.
de la gracia de Dios. Debemos tener un testimonio de manifiesto de la obra regeneradora de Cristo que Él ha hecho en nuestra vida. La vida cristiana, hermano, no es un sueño, no es una teoría. La vida cristiana es una realidad que debemos vivir cada día. Todo lo que hemos nacido de nuevo, debemos recordar que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Podemos resumirlo en que la vida cristiana, hermanos, es una vida práctica, diariamente. Nosotros como hijos de Dios debemos mostrar de manera objetiva lo que Cristo hizo en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios debemos honrar y poner en práctica las actitudes propias de nuestra nueva condición. Debemos manifestar esa vida en nuestro andar diario. Estoy comprometido con el Señor a obedecer su palabra. Estoy determinado a vivir para la gloria de Dios. Estoy utilizando los dones que el Señor me ha dado para edificar a la iglesia. Estoy creciendo espiritualmente por medio de su palabra. Solo en Cristo, hermanos, solo en Él podemos vivir por medio de su obra, practicando las virtudes cristianas, siendo guiados por su santa palabra. El Señor nos ayude, nos guíe y nos lleva a vivir esa vida de santidad. Nos lleva a vivir esa vida para su gloria, hermanos, en la cual mostremos a Cristo. Oramos, hermanos. Amado Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Damos gracias, Padre amado, Señor, porque sin tu obra, Señor, no somos nada, mi Dios. Oh Padre, tú nos rescataste, Señor, de toda impureza, de toda impiedad, Señor, de toda iniquidad, Señor, para que seamos un pueblo, Señor, celoso de tus obras, Señor, para que seamos un pueblo, Señor, que anuncie tus maravillas, Señor. Oh Padre, ayúdanos, mi Señor, a practicar estas virtudes que tú nos has dado, Señor, en nuestra vida, Señor. A no alejarnos de ellas, Señor. A complementarnos, Señor, el uno al otro, Señor. A servirnos, Señor, como iglesia, el uno al otro, mi Dios. A edificarnos, Señor, mutuamente. A corregirnos, Señor, en el amor, mi Dios. A soportarnos, Señor. A perdonarnos, Señor. Y a andar, Señor, como es digno de ti, Señor. Tú nos has transformado, Señor. Tú nos has dado una nueva vida, Señor. Tú nos has dado, Señor, la unidad, mi Dios. Tú nos has dado el amor. Y sobre todo nos has escogido y somos santos y amados en ti, Señor. Nada nos impide, Señor, vestirnos de tu amor, Señor. Que te mostremos a ti, Señor. Y que nuestra prioridad, Señor, en nuestra vida seas tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de cada hermano, mi Dios. Oh Padre, redargúyenos, Señor. Llévanos, Señor, a vivir para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.